Buenas tardes con todos. Ojalá que ya el segundo día estén más afincados cada uno y también disfrutando de la alegría que yo siento de ver los rostros y también de saber que allá en Villa Claret están reunidos, ¿no? En la ciudad de las flores o de las orquídeas, como se dice. Cuando uno llega a Medellín, uno cae de rodillas ante el color y la esplendidez de las orquídeas, ¿sí? Y también de la hospitalidad diríamos, de su gente, ¿no? Entonces, sí, yo también quiero revisar con ustedes, recuerda, lo hemos definido, ¿no? Como el lenguaje de la pertenencia, cómo se nombran a sí mismos, ¿sí? Entonces, pusimos un ejemplo, y ahora voy a poner el ejercicio, y si ustedes lo tienen a mano o lo han impreso, sería lo mejor, ¿no? Aunque ahora ya cada vez usamos menos el papel. Sí, entonces ahora... Ojalá que podamos entre todos participar, ¿no? A lo mejor alguien se queda sin hablar porque un poquito difícil aquí ver quiénes son los que están presentes. Entonces recuerdan, la tarea era sencillamente observar el modo como se llama la propia comunidad, ¿sí? Entonces, ¿alguien que se anima con uno o dos de los ejemplos? Después del número uno, ¿no? El número uno lo hicimos juntos ayer. Yo. Adelante, Rosalina. Efesios capítulo 1, versículo 1. Apóstol de Cristo Jesús. Y también a los santos y fieles en Cristo Jesús. Yeah. También. Perfecto, Rosalina. Entonces, fíjense que, ¿cómo se llama al grupo humano que está recibiendo la carta? A los santos y fieles en Cristo Jesús. Correcto. Entonces, todo eso, después en un ejercicio teológico más de reflexión o de lectura, ¿no? Si ustedes se reúnen en grupos a orar o a conversar, el punto es ¿no? Cómo la comunidad se autodenomina los santos y fieles, ¿no? Y qué significaría santidad en este contexto en el que nosotros vivimos. Entonces, es sencillamente tú ya resolviste el ejercicio ese y dime el siguiente. ¿Ibas a hacer algo sobre el siguiente? Dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Dios nos ha elegido en él antes de la fundación del mundo. Pues yo lo entiendo que es Dios nos ha elegido como de pertenencia. Correcto. Y como si a mí el primero me dicen el santo y el fiel, y ahora me están llamando el elegido. El elegido. Fíjense ustedes cómo individualmente, porque uno supone, ¿no? Pablo tiene autoridad, está escribiendo una carta, pero los llama elegidos. Entonces, fíjense la tremenda implicación cuando uno habla de sinodalidad. El otro, la mayoría, los que escuchan, que a lo mejor no tienen una función específica, son santos, fieles, elegidos. Sí. ¿Tienes otra? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Es hermanos, también se llaman hermanos. Sí. Muy bien. Entonces, el nombre hermanos parece que es el que está más omnipresente, ¿no es cierto? Y yo creo que de ahí en las iglesias evangélicas, en particular en nuestro continente, el nombre hermano es tan popular, ¿no? Hermano, hermana, etcétera. Yo soy un hermano religioso católico, pero cuando yo digo soy hermano Hugo, me dicen, nosotros también somos hermanos. Sí, perfecto, qué bueno, ¿no? Tutti fratelli. Sí, bien. ¿Hay alguien más que quiera continuar?
Rosalina lo ha hecho muy bien, gracias. ¿Qué más tenemos? 2 de Tesalonicenses, 2:13. Hola, Sí, adelante. bien, buenas tardes. Bueno, Sí, con sí. respecto a la carta de Tesalonicenses 2:13, ese Sí. versículo. Mm. En ese caso también se analiza a la comunidad de un lenguaje de pertenencias, como es un patrón indicador en Pablo llamarlos hermanos. En este caso le añade el adjetivo amados del Señor. También en esta carta aparece el tema de la elección, ¿sí? Que Dios los ha elegido desde un principio. Pero también aparece el llamado seguido de la elección. La comunidad es llamada por medio del Evangelio para que alcancen la gloria de Jesús. Muy bien, Sí, excelente. Sí, solo para sacarle jugo teológico, fíjate que extraerle sumo, como dirían en algunas partes, ajustar más los conceptos con otros elementos bíblicos. Fíjate que a Jesús se le llama mi hijo amado, ¿no? Este es mi hijo amado, tú eres mi hijo amado en los evangelios. Entonces, fíjense ustedes que ese término que nos parece tan moderno, ¿no? Porque ahora todo el mundo se dice te amo, me amas, etcétera, para saludarnos, ¿no? Te amo mucho, en fin, para despedirnos. Pero fíjense que está presente, ¿no? Está presente este nombre, se convierte ya aquí en este caso es un adjetivo, ¿no? Entonces, y donde se juntan todos los otros, se van acumulando, ¿no? Se van acumulando y cada uno de los que tú has mencionado. Pero muy importante también son llamados. Entonces son amados, porque son amados, porque son hermanos, también son llamados y llamados para una misión, en este caso, llamados por medio de la predicación. Ellos escucharon la predicación del Evangelio, ¿sí? Y fueron convocados, vamos a decir, a vivir una gloria plena. Por favor, continúa. Bueno, después, en la carta de los Colosenses, acá también empieza Pablo escribe, hay un deseo de paz, ¿sí? Cristo para que reine en sus corazones. También, porque han sido llamados, pero en este caso a formar un solo cuerpo, ¿sí? Una unidad en el cuerpo de Cristo Jesús. Por un lado hay un deseo de paz de Pablo y por otro también un llamamiento a formar un solo cuerpo en la unidad, que es el cuerpo de Cristo. Excelente, sí. Y seguramente Carolina, porque le corresponden esos textos, ella va a analizar con ustedes el cuerpo de Cristo. Y aquí se continúa, dentro de la misma tradición paulina, se sigue hablando del cuerpo de Cristo y después va a haber una gran transformación de esto, un gran cambio. Adelante, sí. ¿Quieres pasar el micrófono a otro? Bueno, mientras tanto, si alguno se quiere ofrecer, ya sea virtual o acá presencial, la otra es la segunda de los Tesalonicenses 1:11. Sí. Acá empieza también el tema de la oración, ¿sí? Que es una comunidad orante. Por lo general, las comunidades paulinas son comunidades que se unen en oración, ¿sí? Y aquí le agrega el adjetivo de ser dignos del llamado de Dios, ¿sí? Que en las otras cartas aparecía el llamado, pero acá Pablo pide que los haga dignos del llamado para que se mantengan en la práctica del bien y la actividad de la fe. En este caso yo puse la búsqueda del bien común, ¿sí? Que tiene que ver con la búsqueda no de un bien personal, sino del bien de la comunidad. Excelente, sí. Debes animarte para ver si dictas del próximo curso, porque estás yendo muy bien, sí, sí, sí. Mira, ya se va, esto es para ver el estilo de las deutero-paulinas y de qué manera ya se va enriqueciendo el vocabulario, pero también hay una dimensión ética, ¿no?
y yo diría que viene en esta sucesión. Ustedes son hermanos, han sido llamados, han sido elegidos, han sido amados, ¿sí? Y ahora vienen unas consecuencias, ¿no? El para, ¿no? Entonces, de ahí viene también un modo específico de convivir y de permanecer como una comunidad, ¿sí? Lo que dijiste al principio de la oración, muy importante. ¿Por qué? Se ha dicho, para hacer el camino sinodal tenemos que permanecer en silencio más que hablar, aunque a mí me gusta mucho hablar, pero para tener una actitud de escucha, ¿no? Entonces, oramos juntos es el punto esencial. En cualquier asamblea eclesial, en cualquier lugar donde se reúnan, ojalá que la oración y el silencio precedan después a todas las conversaciones. Y eso es lo que a veces tememos porque nos reunimos y queremos entrar en acción inmediatamente, no a tomar decisiones. Por eso en América Latina recuerdan esa gran etapa del camino sinodal, lo que fue la escucha. Pero después ojalá que la tomen en serio, ¿no? Que después no digan, estamos escuchándolos y después hacemos otra cosa, ¿sí? O guardamos en el cajón. Ya. ¿Y alguno de tus compañeros de ahí quiere agarrar el micro u otro que esté en la audiencia virtualmente? Bien, segunda de Tesalonicenses 2:16. Bien. Hola. ¿Tu nombre es? Carolina. Carolina. Ah, bien. Bien. El nombre vendría a ser también amados, ¿no? Sí. Uh-huh. El mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios, nuestro Padre, que nos ha amado. Y nombra al Padre también como aquel que ama a la comunidad. Bien, sí. Y este amor es el que hace posible gratuitamente la consolación eterna y la esperanza dichosa. Sí. Y cómo se acumulan, ¿no, Carolina? La cantidad de... hay mucho de lo que se llamaría retórica clásica, que es dirigirse hacia las personas, pero para llamarles la atención sobre un punto, ¿no? Entonces es como decir, bueno, primero les voy a decir algo muy bueno y después, o como se dice en la Argentina, ¿no? De paso cañazo, después viene el otro, después va a venir algo fuerte, ¿no? Para la comunidad, pero primero se va endulzando el camino, pero tiene total validez, ninguno es algo falso, ¿sí? Bien. En el otro texto, también como elegidos, santos y amados, ya aparece una tríada, y esto también tiene un llamamiento, ¿no? Una consecuencia que es el que sean misericordiosos, bondadosos, humildes, mansos y pacientes. Sí. No se pide que se tenga entrañas de, y entonces se pide que sean misericordiosos, bondadosos. Sí. Como una consecuencia de la elección de la santidad y el amor, ¿no? El ser amados. Y dentro de tú sabes, dentro del vocabulario bíblico, desde el hebreo, las entrañas de misericordia, ¿no? A veces nosotros en el mundo ya más moderno usamos el corazón, ¿no? Estamos usando siempre este símbolo como si fuera el lugar de la misericordia y la compasión, pero en el mundo bíblico y después en los relatos de los evangelios, el lugar donde se asienta la compasión son las entrañas. Es algo, sí. Es su mismo rehem o rahamim ahí. Sí, correcto, sí. Es plansomai en griego, ¿no? Sí. Bien. ¿Quieres seguir con otra? Bien, yo tengo una pregunta. Sí. Soy Noemí y Sí. Aquí no me parece que hay un lenguaje tanto inclusivo. Quizás estoy equivocada cuando dice, así que como elegidos de Dios, santos y amados, revístanse. ¿Por qué no dice revistámonos? Sí, sí. Yo diría, ahí yo lo dejaría como si fuera, hay un locutor que es el que está hablando, está dirigiéndose a la comunidad,
Y supone, ¿no? Supone, no está usando este plural que nosotros decimos un plural colectivo, ¿no? Donde nos incluimos nosotros. Yo diría, está usando sencillamente en estos casos, y yo estoy, Noemí, estoy totalmente a favor de que deberíamos tener un lenguaje inclusivo donde en particular el español se presta para esta situación, ¿no? Donde hay masculino, hay femenino, hay singular, hay plural, etcétera, pero también recuerden, estos escritos fueron hechos con un enmarcamiento literario, se escribía de ese modo. Nosotros también, cuando escribíamos cartas, yo como un monje joven escribía a mi familia una carta al mes, ¿no? Entonces siempre había una formalidad, ¿no? Queridos papás, espero que al recibirla presente se encuentren bien de salud y que gocen de todas las bendiciones de Dios. Entonces, en realidad, muchas veces lo que hay es un lenguaje formal ya aceptado socialmente. Y como dentro de estas comunidades también se quería probar que el que escribía la carta sabía escribir, conocía las normas de escritura, habitualmente se usaban, ¿no? ¿Quién es el que está hablando? Se dirige a los otros en segunda de plural. Pero yo diría, lo que sí deberíamos hacer, por favor, Noemí, es ya asumir completamente en la liturgia y en los documentos hermanos y hermanas, ¿no? Y también usar lo que después vamos a ver hoy día en algunos credos o afirmaciones que serían como artículos de credos, usar todos nosotros, ¿sí? No decir, ustedes son los servidores, no, todos somos los servidores, ¿no? Es decir, llegar a esa dimensión, eso es lo que nos va a hacer más sinodales. Pero gracias, Noemí, por la observación. Qué bueno. Gracias, profesor. No, encantado, sí. ¿Cómo andamos, Carolina? ¿Estás por allí todavía? Sí, acá tengo el micrófono. Estás con el micrófono. Sí. Si alguien me quiere ayudar. Bueno, aquí aparece este tema de, bueno, leo la cita. También en él fueron circuncidados, no con circuncisión quirúrgica, sino mediante el despojo del cuerpo carnal, por la circuncisión en Cristo. Bueno, aquí aparece esto, hay una mención también en una de las cartas de esto de nosotros somos los verdaderos circuncisos, ¿no? Aquellos que tenemos al Espíritu de Cristo. Entonces, creo que Pablo también, aquí quien escribe en nombre de Pablo, está recordando esta máxima, ¿no? ¿Quiénes tienen la verdadera circuncisión? Sí. Y esto acá también Noemí diría ¿qué pasó con el lenguaje inclusivo? Bueno, justamente aquí también, otra vez, en el siglo I, la iglesia era patriarcal, porque eso era lo que se conocía, eso era el sistema. Que en el siglo XXI siga siendo patriarcal es otra historia, eso es para conversar largamente, pero como la circuncisión es una operación que por naturaleza propia la recibe el varón, entonces es obvio que cuando se afirma hombres y mujeres, ustedes han sido circuncidados, cualquier mujer diría, bueno, serás tú, pero no yo, ¿no? Entonces, eso hay que hacer todos esos ajustes, pero por eso es que cuando leemos un texto del siglo I hay una serie de otros mecanismos que hay que poner en acción para una interpretación correcta, ¿no? Sí. Sí, Carolina, mil gracias y qué bueno que estás acompañando al grupo también allí. El resto de los ejemplos se va a seguir afirmando, ¿no? Llamados, va a ir elegidos, que son tan importantes, hasta creo que por ahí hay uno más que es amado. Pero nos quedamos allí para que ya podamos entrar en lo de hoy día. Mil gracias, sí. Vamos ahora a la presentación. Bien, entonces hoy día lo que vamos a hacer es continuar profundizando la eclesiología. Con un lenguaje demasiado técnico, lo que estamos haciendo es observar, ¿no?
¿qué podríamos aprender de las iglesias del primer siglo? Y si podemos saber algo más, seguro, ¿no? Con ojos de atención, así como los que han participado hoy día, ir observando con detalle, ¿no? El arte de la lectura bíblica, habitualmente las mujeres tienen mayores posibilidades porque se dice que la mujer sabe descubrir más detalles, los varones cosas más generales, pero deberíamos tener ambos, varones y mujeres deberíamos tener esa capacidad de ver cosas generales, pero también ver en gran detalle y descubrir, ¿no? Vamos a decir, desgranar la palabra. Hoy día puse como símbolo a mosaico en un lugar que se llama Tabba, al norte de Israel, territorio de Israel actualmente, pero es uno de los mosaicos más antiguos. Y fíjense ustedes que para representar a la comunidad cristiana se seguía aludiendo, ¿no?, al milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, pero seguramente con un sentido litúrgico, y que en la Eucaristía, en la Cena del Señor, se seguían repitiendo, ¿no? Pero esto es de inicios del siglo II, muy antiguo. Algunas cosas generales para hoy día. En los cursos especializados, ¿no?, de eclesiología o estudio de la iglesia, suelen definir la organización del pasado a partir de lo que existe hoy. Entonces, a veces, cuando se explica la palabra, por ejemplo, presbítero, que literalmente quiere decir anciano, se dice, entonces ellos eran los sacerdotes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estamos imponiendo hacia el pasado algo de lo que nos corresponde la realidad actual. Y eso es un anacronismo, ¿no? Es obvio que en la literatura post-paulina se van a usar ya el nombre de obispo, se va a usar el nombre de presbítero, diácono totalmente presente, pero aplicarlos como si fuera lo que conocemos ahora sería un anacronismo, así que mucho cuidado, ¿no? Y también suponiendo que hay una organización establecida, ¿sí? Ordenada, ¿no? La iglesia siguió con una flexibilidad que nos admira y que ojalá pudiéramos rescatar también en camino sinodal. Y ni siquiera podríamos decir que ocurría así en todos lados, porque cada vez había un cristianismo que era más de Oriente, más hacia la zona griega, y había otro cristianismo después inmediatamente en el norte de África, y después extendiéndose aún mucho más a Etiopía, ¿no? Todas fueron zonas cristianas muy fecundas, y en cada una de ellas se iba desarrollando variedades, ¿no? Entonces, eso era muy importante, de que no hay una respuesta unívoca respecto de ministerios o de organización para los siglos I ni II. Ya a partir del siglo III empezó esto. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? ¿Sí? Perdón, hermano, estamos viendo todavía la presentación de Word. Y no me digas. Sí. Entonces, gracias por decírmelo, por favor. Entonces, acá ocurrió algo. Yo creo que voy a dejar de compartir y voy a empezar de nuevo. Entonces, lo del mosaico no lo vieron. No. Sí. Ahí está. Sí. Ser muy rápido. Ay, es lindo. Es hermoso. No sé por qué paso tan rápido a este segundo. Ya. Sí, y tan simple y muy comparado con los mosaicos romanos, que tienen grandes efectos de sombra y de perspectiva, es bastante simple, ¿no? Es muy sencillo, es una canasta con los panes y 2 peces. Bueno,
Entonces, estaba en este punto, ¿no? Ni siquiera es posible dar una respuesta para los siglos 1 ni 2. Pero es más, algunos estudiosos de sociología que han definido, bueno, ¿cuándo hay religión? ¿Cuándo podemos decir que hay una religión? Bueno, es posible que a esa altura tampoco podríamos decir, y sería mejor hablar de un movimiento que se inició en el judaísmo y que a los finales del siglo I va alcanzando un creciente nivel de organización, ¿no? Y siguiendo los conceptos de ayer, viene por una necesidad de que toda la subjetividad de la vida de fe se vaya objetivizando en unas prácticas que podrían considerarse comunes, al menos para las comunidades paulinas, ¿no? Y como Javier también está conversando con ustedes, las comunidades también joánicas, ¿no? Que serían un poco con distintos énfasis, ¿no? Bien, esto sería como una aclaración inicial para hoy día. Pero habitualmente lo que se busca para redescubrir, vamos a saber, que queremos saber qué cosa es la organización, las funciones en la iglesia antigua, lo que se busca son ya los adjetivos que se dan a algunas personas, no a todos. Primero hemos visto dirigiéndose a todos los cristianos, pero ya en algún momento surge esta especificidad, ¿sí? Y el nombre más común, más omnipresente, es ministro, que no es el ministro de Economía ni el ministro de Educación, sino es la palabra técnica para servidor, el que sirve, y que es diácono. Entonces es la palabra, pero como ya nosotros llamamos diácono a un ministerio específico, ¿no? O el diácono, ojalá que entre ustedes hubiera muchos diáconos permanentes, ¿no? Que hacen una función tan buena y dan un ejemplo de familia tan positivo para la comunidad cristiana. Pero es sencillamente la palabra para servidor. Y en este caso de Colosenses, es la definición por excelencia para Tíquico, ¿sí? Después para otros que van a aparecer. Entonces, fíjense ustedes que en este modos de comunicarse, recuerdan que decíamos que qué valiosa era la red de comunicación que contaban las iglesias paulinas. Era, en cuanto a mí, de todo les informará Tíquico, ¿sí? El hermano querido, fiel diácono, fiel servidor, ¿sí? Pero también hay otra palabra que es muy interesante, que esta es una traducción española muy antigua, ¿no? Que se llama nácar colunga. Y compañero, y traduce una palabra griega que sencillamente me detuve porque dije, qué bueno para que veamos también el prefijo sin, que significa con, ¿no? O acompañados, ¿no? Entonces, sin dulos sería los co-siervos, ¿sí? Somos compañeros porque somos co-siervos, porque todos estamos en esto. Hay mucho de identidad aquí, ¿no? Llamarlo compañero. Y siervo es dulos, femenino dulé, todos son nombres tomados del mundo, de este mundo. Recuerdan que hablamos ayer donde hay alguien que tiene el poder y los otros que carecen del poder, pero juntos están en una relación un poco asimétrica, pero que conviven, se protegen, se cuidan. Entonces también esto de siervo, el siervo, la sierva, etcétera, viene del lenguaje diríamos, social, ¿no? Pero todo en el servicio del Señor. Ahora, entonces, en un ejemplo como este, lo que observaríamos primero es, Tíquico, dentro de la comunidad cristiana, él es amado, elegido, llamado, pero aparte ha recibido una tarea, ¿sí? Y en comunicación con el autor de la carta, ¿no? Se llaman compañeros, ¿no?
y en la práctica, lo que sigue, lo envío a ustedes expresamente para que tengan noticias nuestras y les dé ánimos. Es muy interesante esto, ¿sí? Es muy sinodal dar ánimos, ¿no? Es decir, tener casi una función, ¿no?, de que se dan ánimos unos a otros, se dan ánimos porque algo está ocurriendo en la comunidad. La carta no se escribe por un modo inútil, ¿no? Se escribe con un objetivo. Entonces, el Tíquico va para dar ánimos. Algunos en Colosa conocían a Pablo, no todos, pero algunos lo conocían y hubieran tenido mucho interés, ¿no? Este Calvito, tan efervescente y tan animoso, ¿cómo le andará, no? ¿Cómo estará su salud? Y sobre todo si dentro de todo el contexto se supone que Pablo está preso, ¿no? Entonces también es importante toda esta comunicación posible en comunidades pequeñas. Por eso me gusta tanto que ustedes se hayan podido reunir después de 2 años, ¿no? Como equipos pastorales, y nos ha pasado a todos, ¿no? Como equipos también pastorales, al fin nos encontramos presencialmente, ¿sí? Con él envío también a Onésimo, que después ya será motivo, ¿no?, entre las cartas auténticas, la carta de Filemón, se hablará con más detalle de este señor, ¿sí? Y también se le llama el hermano fiel y querido, ¿sí? Que es uno de los de ustedes. Entonces, Onésimo era de la comunidad de Colosenses, ¿sí? Posiblemente había colaborado también ya en la evangelización. Acá me interesa dos intuiciones que tomo de los grandes comentarios, ¿no?, de las cartas. Tíquico y Onésimo conformaban un equipo pastoral que son enviados, ¿sí?, para dar ánimos. Y por otro lado, ellos les informarán de todo cuanto aquí sucede. Y en uno de los grandes puntos, en particular en las asambleas presinodales de Alemania y Australia, que voy a hablar un poco más el lunes, actuales, ¿no?, las que están ya en camino, informar. Si uno pertenece a una comunidad, uno debe informar, debe explicar qué pasa, ¿sí? Ese es un modo de tratarnos entre adultos, ¿no? Si la comunidad cristiana está formada entre adultos, debemos indicar qué está pasando. Y esta información va desde algo tan específico como cómo están ustedes, hay algún enfermo, qué pasó con ustedes, pero hay otro extremo donde hay controles que impiden la información clara. Por ejemplo, la información económica. ¿Qué ocurre en una parroquia? Podemos tener transparencia, podemos tener un nivel de informar de todo lo que ocurre y donde todos somos iguales, donde todos podemos darnos cuenta y podemos también dar nuestra opinión, ¿no? Y ese es el gran desafío, yo creo que ese es el gran temor también de los impedimentos para el camino sinodal. Supongamos en el caso de los abusos que hay, ¿no?, que ocurren. Entonces, se sabe, ¿no? Hay autoridades en la iglesia que han ocultado abusos, ¿no? Pésimo. No tendría que haber ocultado. ¿Por qué? Bueno, obviamente para no perder poder, pero cosas de ese tipo salen de aquí. No es una práctica, ¿no? Informarán de todo cuanto aquí sucede. No es poca cosa, ¿no? Bueno, ya me voy a parar por otro lado, ¿sí? Al final de Colosenses viene una parte, ¿no? Así como hay saludos de los que escriben, también hay saludos a los que van a estar allí presentes escuchando la carta, la lectura de la carta. Y saluden a los hermanos de la Odisea. Recuerdan que habíamos hablado, ¿no? Ayer habíamos visto el ejemplo. Lean después la carta esta
a los de la Odisea, y ustedes también lean la carta que se ha enviado a los de la Odisea, que es una de las ciudades del Apocalipsis, ¿no? Y en particular, vamos a ver en este orden, saluden a los hermanos de la Odisea, a Ninfa y a la iglesia que se reúne en su casa. Entonces, ahora sí, abro para que ustedes compartan. ¿Qué preguntas podemos hacer a este texto sobre funciones en la iglesia de Colosa? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué descubrimos? ¿Qué nos sorprende? A ver, los que están en Villa Claré o los que están en el mundo virtual. Una sería quién dirigía la comunidad, quién estaba al frente de ella. Uh-huh. Sí. ¿Y quién es? Ninfa. Ninfa. ¿Y qué te parece ese nombre Ninfa? Mujer. Sí, y entonces podríamos aquí encontrar algo que interesa muchísimo a la exégesis con enfoque de género, que es una sensibilidad del siglo XX y XXI, muy importante, es justamente recuperar esto, ¿no? En el orden, fíjense que es la que se menciona primero, ¿sí? A los hermanos de la Odisea, a ella se menciona primero. Después vienen otros nombres, pero ella va primero, ¿no? Quiere decir que hay una sensación de que existe algo. Ahora, se discute aquí si es que ella era autoridad de la iglesia o si ella sencillamente lo que hacía era poner su casa, ¿no? Pero si uno dice, es una casa donde se reúne, póngase que sea una casa para que podría reunir en un patio, en un zaguán, en algún lugar de la casa. Habitualmente había un patio cuadrado, ¿no? La casa romana tiene esa arquitectura. ¿A qué clase social pertenecería? Yo tengo una pregunta o no sé si comentar. Sí. ¿Por dónde estás? Y dime tu nombre. En Villa Claret, Yolanda. Sí, sí. Uh-huh. Yo también pensaba en eso de ninfa y pensaba si solo, bueno, no es poca cosa, ser la dueña de casa que abre sus puertas a que se reúnan ahí, o si sería ella quien estaría a cargo del ministerio, pero también pienso que si hubiera otra persona de ese peso o importancia, hubiera sido nombrada. Y en este caso, quien se dice, a la que se nombra es a ninfa y nada más. Entonces, no sé si. No, es exactamente eso es lo que queremos descubrir. Eso queremos descubrir, porque ella encabeza una lista de nombres y, otra vez, si la iglesia se reúne en su casa, ¿qué te parece la clase social a la cual ella pertenece? Una clase alta de dinero. Sería, al menos tiene una propiedad. Seguramente no sería una esclava, ¿no? Porque un esclavo no tendría casa, sería la casa del patrón, ¿no? Pero fíjense ustedes, muy poderoso el mensaje del siglo I y aún siglo II. Los cristianos no tienen templos, los cristianos se reúnen en casas, ¿no? Que algunos después se convirtieron en casas, ¿no? Perdón, se convirtieron en templos ya más avanzados, con mayor necesidad de organización, pero lo que uno descubre en la Biblia y que para mí enamora es la capacidad esta de que la iglesia, que también ya es un término técnico, ¿no? En los evangelios aparece eclesia solo en Mateo, ¿no? En 3 textos muy específicos. Y como asamblea, ¿no? Donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, etcétera. Esa es la asamblea, esa es la iglesia. Pero ya aquí ya es un nombre técnico, la iglesia que se reúne en la casa de aparentemente una persona que tiene cierto nivel económico
pero que también tiene cierto poder de convocatoria, ¿no? Entonces, imagínense si a uno le dicen, bueno, la próxima reunión en la casa de Filomena. Ah, no, yo no voy porque nadie quiere estar ahí, después nos tratan mal, etc. ¿No? Es decir, es una cosa que también detrás de esto hay bastante para escarbar dentro del campo de la hipótesis, ¿no? Y ahora les voy de paso, también en algunos manuscritos antiguos, algunos, menos mal que la mayoría dicen ninfa, terminada en A, en terminación femenina. Pero algunos manuscritos antiguos, siglo II, siglo III, siglo IV, han masculinizado este nombre, ¿no? Entonces, para masculinizar un nombre griego así, sería algo como ninfos, ¿no? Para que aparezca como si fuera un varón. ¿Por qué? En la mente de los que escribieron, los que hacían los manuscritos decían, no, acá hay un error, no puede ser, ¿no? Entonces ya en el siglo III o IV podría haber causado problemas, pero para eso hay toda una ciencia bíblica que se llama la crítica textual, que te dice, no, en los manuscritos más antiguos y los que tienen mayor peso, valor e importancia son los que afirman que ella era femenina, ¿no es cierto? El nombre está escrito en femenino. Entonces, Profesor, hay otra pregunta. Sí, adelante, por favor. Pues no sé si tendría relación lo que decía Yolanda también con los ángeles, cuando se habla en el Apocalipsis de los ángeles de las distintas comunidades a las cuales se dirige primero, que son animadores también de las comunidades. ¿Qué relación tendría con esto? Creo que no. Está bien en una interpretación también más actualizada y sin suponer que los ángeles son una categoría celestial. Ya el lenguaje apocalíptico necesita toda una hermenéutica, un modo específico de irse, diríamos, adentrando en los significados. Entonces, en lenguaje apocalíptico yo diría que no era una función, pero también yo sé que hay comentarios actuales que estarían hablando, ¿no? En realidad se refiere a autoridades de la iglesia, se dice, ¿no? Y se habló al ángel de la Odisea, ¿no? Pero sí, es posible que lo que tú estás diciendo, porque en el Apocalipsis se dirige específicamente también a esta ciudad. Sí, gracias por recordarlo. Sí, gracias por recordarlo. No estoy seguro, no tendría ningún elemento para decir así. Justamente corresponde a ninfa, ¿no? Pero sí, qué buena tu observación y qué bien que recuerdas que una de las iglesias del Apocalipsis es la iglesia de la Odisea, ¿sí? Bien. ¿Algo más podemos sacar más sustancia, algo que nos interese más sobre las comunidades respecto a este saludo? Por si acaso en Romanos 16 hay una tremenda cantidad de saludos que fascina a los estudiosos de eclesiología, ¿no? Soy Jaime. Hola Jaime, ¿qué tal? No, me preguntaba, tomando el texto anterior, si este saludo que dice que los va a animar también, sí. Algo pasa, porque me pregunto si la comunidad solo se reunía o también tenía alguna relación con el entorno, ¿no? Puede ser que haya algún conflicto o alguna situación de tensión con respecto a la comunidad y el entorno social en el que están viviendo, que es necesario que vaya alguien a darles ánimo. Sí, correcto, sí, correcto. Qué buena observación en el caso de Tíquico y Onésimo, ¿no? Que se les dice, ¿no? Den ánimo y completen la información, qué está pasando. Sí, efectivamente. Sí, siempre queda abierta la posibilidad y es obvio que aunque estas comunidades tenían una fuerte identidad de que componían, ¿no? Un grupo humano que tenía una función
extraordinaria respecto de la salvación y todo lo que tiene que ver con la fe, siempre estaba en interacción con los de fuera. Y más adelante vamos a ver cómo se considera a los de fuera, pero es el contenido de la clase de hoy día. Pero ya nos vamos adelantando, ¿sí? Efectivamente, la comunidad no está in vitro, ¿no? Sino que la comunidad está en una relación permanente con los de afuera, ¿sí? Y después vamos a analizar también el lenguaje que se usa para los que no son de la comunidad, ¿no? Qué bien, qué bien. Parece que hay mucho apetito, apetito y deseo de observar, ¿no? Y aprender. También de paso, este es un fresco de la catacumba de Santa Priscila y es del siglo III, pero muy importante para avalar o fortalecer la idea del liderazgo femenino en las comunidades, porque representa a una mujer, se llama la mujer orante, pero podríamos decir también o la mujer predicante o la mujer celebrante, ¿no? Sabemos que las manos extendidas significan eso, pero sobre todo la vida de oración, pero los que están al costado es como si la estuvieran escuchando a ella, ¿no? Y también las catacumbas aquí romanas de Santa Priscila eran sobre la casa de Priscila, la casa de, o también Prisca, ¿no? Como se dice, Prisca, Aquila y Prisca, Prisca y Aquila. Entonces, eso es un testimonio arqueológico de mucho valor, tremendo valor, sobre todo cuando se trata de dar ministerios ordenados a las mujeres, y que es una gran discusión y que todavía está con muchas interrogaciones. Yo creo que también están dando largas, o sea, están tratando de no apurarse en ninguna definición, pero el encargado de la comisión del diaconado femenino se ha muerto la semana pasada. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes también, no sé si se murió de impaciente o qué, pero había muchos estudios para ya dar un paso más decisivo hacia el diaconado femenino ordenado, ¿no? Pero hay cambios que se demoran mucho tiempo. Sí. Yo me pregunto si nosotros tenemos evidencia, inclusive en el Evangelio, de el envío que hace Jesús a las mujeres a evangelizar, a anunciar. Hoy se nos hablaba de una primera enviada que habría sido la samaritana, y pues ya no dudamos del envío que Jesús hace a las mujeres y del protagonismo que María Magdalena tuvo, que se habla de la iglesia de María Magdalena. ¿No podríamos también pensar que en el desarrollo de la iglesia primitiva, estas mujeres, hubo mujeres al estilo de María Magdalena y que tenían un ministerio dentro de la iglesia? Podríamos pensar eso. Y si eso lo comprobáramos, entonces el liderazgo en el ministerio de las mujeres de la iglesia, compartir ministerios que solo tienen los varones, no aguantarían pues como una reflexión bíblica o querer desde la Sagrada Escritura decir que los ministerios son exclusivos de los varones, porque entonces la Sagrada Escritura nos está diciendo que también las mujeres tendrían estos ministerios, o es muy osado pensar así, hermano. No, y qué bueno que lo observes tú, ¿no? Porque habitualmente se dice, la exégesis feminista, bueno, son mujeres y ellas tratan de llevar agua para su molino, pero no, qué bueno que los varones estemos convencidos de que nos espera una iglesia inclusiva. Y aunque encontráramos pocos elementos, ¿no? Elementos muy, muy pequeños, muy, muy delicados, sobre los cuales edificar algo que podríamos llamar sólido, lo mismo el futuro lo exige, porque la iglesia se convierte en más inclusiva o se queda sola. ¿Sí? Porque ya no corresponde ni a la sensibilidad contemporánea ni a nuestros principios de equidad, ¿no? Es decir, tenemos principios de equidad que nos dicen, bueno, una mujer puede manejar un avión, por supuesto,
¿Una mujer puede llevar a cargo la dirección del Ministerio de Finanzas? Por supuesto, ¿no? Entonces, esta sensibilidad también hay que escucharla, ¿no? Pero volviendo al modo tan correcto en el cual tú estás diciendo, ¿tenemos algo de fundamento? Por supuesto. Tenemos mucho fundamento, pero también nos damos cuenta en el proceso de escribir la escritura, llegar a puntos en los cuales decir, bueno, estos son los textos que van a ser normativos para las iglesias, etcétera. Cada vez nos damos cuenta más que así como algunos escribas que cambiaron el nombre ninfa haciéndolo masculino, también toda la escritura sufrió un proceso de adaptarse al modelo masculino preponderante. Había una masculinidad que era normativa. Entonces también la iglesia padeció eso. Y que si nos remontamos hacia el punto donde tú estás hablando, que es la experiencia de Jesús, el envío a la samaritana primera evangelizadora, vamos a llamarla, y después María Magdalena, apóstol de los apóstoles, es obvio que eso quedó después como apagado, disimulado, encubierto en un proceso por el cual toda la escritura padeció algo que se llama, técnicamente le dicen quirización, basando en la palabra Señor, ¿no? Que todo se masculinizó de acuerdo con un proceso donde los varones trataron de contener, ¿no? ¿Qué es eso de que las mujeres quieren hablar? Entonces, muy importante, y eso le corresponde a Carolina, por si acaso, ¿no? En Corintios, ¿no? El rol de las mujeres y qué textos de las cartas de los Corintios podríamos decir que son agregados posteriores que vienen de esta inquietud masculina de encubrir, ¿sí? De encubrir el liderazgo femenino. Hay un comentario en el chat. Sí. Álvaro León Monsalve. ¿Lo puedes leer? Sí, porque yo... Respecto al fresco, dice que también hay un elemento muy significativo. Las bandas verticales son signo de autoridad, viene de la tradición patricia, tener autoridad. Los frescos donde está Jesús tiene ese elemento pictórico esencial de una autoridad, de un servicio. Sí. ¿Puedes decirme algo? ¿A qué viene al caso? Bueno, es un elemento que han rescatado también en torno a los diferentes servicios en las iglesias. Entonces, es muy significativo que en este fresco esté una mujer, porque efectivamente es una mujer, y esté vestida como una patricia, y que ese elemento de las bandas horizontales era un símbolo de la autoridad en la tradición de los vestidos. Y si usted después va a encontrar en otros frescos, a Jesús siempre se le va a colocar con la toga de un patricio. Es un elemento que han tratado de rescatar los que saben del tema. Qué bueno, sí, gracias. Eres Álvaro, ¿no? Sí. Excelente, Álvaro. Sí, yo no sabía en más detalle eso. Lo que yo sí sé es que lo que tú has mencionado, que es una toga patricia, es decir, es una toga de autoridad, y hay otra cosa, es el color púrpura, ¿no? Que era muy costoso en la antigüedad y que implicaba también cierta, diríamos, vamos a llamar estatus social y autoridad, ¿no? Era la túnica, este color rojo intenso, ¿no? Entonces, en el libro de los Hechos se dice que Lidia era vendedora de púrpura, o sea, era un gran negocio de mucho capital, ¿no? Entonces, ella también es una de las colaboradoras paulinas, ¿sí? Gracias, Álvaro, sí.
Bien, bueno, miren, de un versículo hemos exprimido bastante, ¿no? Sí. Ya. Esta es una escena en marfil de un bautizo en la antigüedad. Es muy posterior, es siglo VI, siglo VII, pero fíjense ustedes que es muy claro que se trata de un acto bautismal. Y lo que hemos hablado antes del lenguaje de la pertenencia, llamados, elegidos, amados, todo eso empieza en el bautismo. Había una tremenda convicción que si aceptabas el bautizo, estabas aceptando, ¿no?, una vida nueva. Entonces, fíjense ustedes, un adulto y lo sumergen por completo, ¿no? Es posible que en ese momento está saliendo, pero eran desnudos. Incluso hay una recomendación, dice, si es un varón, los que hacen el bautizo deben ser varones, estaba el cuerpo desnudo. Pero nos preguntamos también, no hay un texto específico que diga, si eres una mujer, también las que bautizaban eran mujeres, ¿no? Pero eso lo podemos seguir especulando. Y no hay representaciones de mujeres bautizándose que yo conozca, al menos en la parte occidental, diríamos, ¿no? A lo mejor en Oriente era algo mucho más común, ¿sí? Pero voy a usar un concepto acá también que viene de la vida, de los estudios sociales, es el concepto de liminaridad. Es decir, hasta un punto, estas comunidades cristianas eran liminares y ya ustedes podrán adivinar el significado, quiere decir que eran marginales, ¿no?, que estaban en el borde de la sociedad establecida y estaban en cierta medida observadas desde afuera, podrían parecer como grupos un poquito extraños, grupos un poquito especiales. ¿Por qué hacen eso? ¿Sí? ¿Por qué se reúnen de esta manera? ¿Por qué no asisten a los templos? ¿Por qué no hacen sacrificios? ¿No? Y si hacen sacrificios o comen de los sacrificios, como va a venir. ¿Se escucha? Sí, ya. Apareció un mensaje de que tenía que activar el audio. Ya. Entonces, voy a ir a conducirnos por algunos textos que hablan de este momento específico en que uno empieza a pertenecer a la comunidad. Y lo que es propio de Colosenses y Efesios es que los cristianos conformamos un cuerpo. Y para analizar en detalle Colosenses y Efesios, hay unas imágenes que están en el texto, en particular en dos himnos, en sendos himnos, donde se habla de una reconciliación cósmica. Jesús, por su muerte en la cruz, ha hecho una transformación, ha impulsado un cambio enorme, por eso lo llaman cósmico, porque es inabarcable, y que ha establecido una nueva realidad que tiene sus implicaciones para el mundo social. Es decir, ahora a partir de este momento, de la muerte de Cristo, el efecto de su presencia entre nosotros, nos ha traído una reconciliación donde una de las consecuencias es una nueva unidad. ¿Sí? Hay una unidad potencial surgente a la cual los cristianos de Colosa y Éfeso son convocados. En palabras más simples, déjense de vivir separados entre judíos y gentiles, ¿ya? Ahora ustedes forman una nueva unidad, ustedes pertenecen al mismo cuerpo. Entonces ese sería el mensaje más firme. Y esto la Iglesia nunca termina de aprender, ¿ya?
yo vivo en un monasterio, ¿no? Yo soy un fraile, entonces vivo en un monasterio y aquí hay 3 que son de un continente, ¿sí? Yo soy el único del continente sudamericano, pero tenemos a otros 2 que son de Asia y uno que es europeo del norte. Y qué difícil conformar una unidad, ¿no? Conformar una unidad, porque todos nos hemos reunido a partir de marzo, que nos han dado esta función. Entonces, qué difícil es preservar esta unidad, qué bueno contar con textos que nos hablan. Lo que hizo Cristo fue echar abajo la pared de la división y nos ha hecho uno. Pero es una tarea permanente. Esto hasta la parucía definitiva va a seguir siendo una tarea. ¿Y en qué medida sinodalidad es también convocación a la unidad? Entonces, esto vamos a especularlo ya en textos específicos, ¿no? ¿Cómo les pido, por favor, ya en sus casas también, el ejercicio 2 habla de el lenguaje de la separación, cómo se ven a los otros, ¿sí? Y cuál es la invitación. Entonces, acá hay unos textos que están ilustrados en el ejercicio, pero quiero hablar de un grupo que existió en el siglo, existió desde el siglo III antes de Cristo, pero era muy contemporáneo a Jesús y es el grupo, posiblemente los esenios, que sus restos hemos encontrado en un lugar muy cercano a Jerusalén. Entonces, donde había una comunidad que se había separado por completo, ¿sí? Los cristianos tenían un lenguaje de separación, pero vivían en ciudades, vivían con los otros, se relacionaban con los otros. Pero en cambio los de Qumran lo que quisieron fue irse lo más lejos posible. Si se fueron al desierto, menos mal que encontraron una cisterna para proveerlos de agua, pero lo que querían ellos es estar separados, porque pensaban que la religión israelita, como se practicaba en el templo, había sido totalmente denigrada. Entonces ellos querían separarse, borrón y cuenta nueva. Nos vamos, o como se dice, me bajo, no soporto ir viajando con ustedes, yo me bajo de este vehículo y me voy por mi cuenta, ¿no? Un lenguaje de separación absolutamente radical, ¿sí? Y aún en el lenguaje de los cristianos somos elegidos, amados, llamados, aún así la explicación que se da es que los que no pertenecen a ese grupo, hay unas fuerzas demoníacas que los contienen, ¿sí? que les impiden ser parte de esta unidad nueva que ha creado Cristo. Y segundo, también el lenguaje, que es un lenguaje mítico, ¿no? El castigo y la recompensa. Estos van a ser castigados, ¿sí? En cambio, los que mantienen la unidad, los que preservan la unidad, etcétera, van a recibir una recompensa. Digo, un lenguaje mítico, esto no tiene que asombrarnos. Hasta ahora seguimos usando el lenguaje mítico cuando decimos Dios me castigó, ¿no? O cosas por el estilo, ¿no? Seguimos haciendo de Dios un ser humano con características como las nuestras, ¿ya? Pero esto ustedes lo van a comprobar en más detalle en el ejercicio, que ojalá lo puedan hacer el fin de semana. Si mañana tienen un plan para ir a pasearse por Medellín, por favor, también háganse un tiempito para leer o releer las cosas que estamos haciendo. Dentro de claramente el lenguaje de separación se apoya en la iniciación, es decir, en los primeros pasos que se daban en la comunidad cristiana, y en primera línea estaba el bautizo, ¿sí? El bautizo era una cosa clarísima, era en el lenguaje de Colosenses y Efesios, ustedes han muerto y han vuelto a nacer. Entonces el lenguaje de muerte y resurrección aplicada al bautizo, al ingreso en la comunidad.
Esto no era extraño para las primeras comunidades donde la mayoría eran judíos, porque ellos conocían en la práctica una serie de rituales de abluciones, de sumergirse en el agua, lavarse las manos, hacer una cantidad de cosas que tenían que ver con el agua como indicadores de purificación, ¿sí? Todo lo que hemos hecho en tiempo de la pandemia, ¿no? Que nos lavábamos hasta el codo, ¿sí? El otro rito importante es seguro la Cena del Señor, ¿no? Y ahí no voy a entrar porque no hay nada en las deuteropaulinas. En las deuteropaulinas no se menciona nada como se menciona en 1 y 2 Corintios, ¿no? Pero también venía del judaísmo, porque el judaísmo tenía una cena, ¿no? Que tenía una importancia ritual y los que estaban convocados a esta cena pertenecían a este grupo. Entonces la identidad venía dada por el bautizo, pero también por la capacidad de sentarse a comer juntos. También toda la vida de oración, los himnos, se habla de oraciones e himnos y en realidad no se sabe muy bien la diferencia entre uno y otro, pero eran textos que repetían y que posiblemente dentro de Colosenses y de Efesios hay ejemplos, ¿no? Donde se están citando oraciones que ellos decían. Y después la predicación. Para mí el hecho de dirigir la palabra a la comunidad, escucharla, sí, con citas del Antiguo Testamento, en este caso, con citas de la teología que iba emergiendo, era parte, diríamos, de la vida ritual, ¿no? Entonces, voy a explicar en más detalle esto. El bautizo, otra vez, heredero de las prácticas judías, y siempre vinculado a la muerte y resurrección de Jesús. Lo que vemos ahí en la ilustración es un mikvé, es una piscina ritual. Eso está en Israel, pero se construía con mucho detalle, se construía un espacio donde el agua iba a estar muy limpia, ¿sí? Iba a estar limpia, protegida, y se llenaba con cántaros, ¿no? Recuerdan que en el Evangelio de Juan se dice, había allí unos cántaros que usan los judíos para la purificación, ¿sí? Entonces, estas piscinas, vamos a llamar así, tal vez es demasiado llamarla piscina, una pileta, un piletón, ¿no? Con una escalinata para descender. Esto es una práctica judía, ¿sí? Casas de Jerusalén, la arqueología descubre que tenían estos lugares. Las que tenían dinero eran cubiertas con mosaico, las que tenían menos dinero era sencillamente ladrillo y piedra. Pero esto es una práctica. ¿De qué manera ya en Colosa y en Efesios ya está muy claro el ritual y que se realizaba esta práctica? Posiblemente, si había medios, buscar un lugar que se construía ex profeso, pero si no, también recurrir a un río, ¿no? Ir a un río y hacer el bautizo allí. Pero lo más importante es una explicación de la muerte y resurrección de Jesús, y se va a repetir hasta el cansancio dentro de Colosenses y Efesios. Ustedes que han muerto y han sido resucitados. ¿Cómo que resucitados si yo nunca morí? Cuando entraste a este lugar del bautismo, esa fue tu muerte al pecado, a una vida que debes rechazar, que debes tener una forma de desconexión, porque ahora perteneces a esta comunidad de los elegidos, de los amados, ¿sí? Ya en un texto específico, mire, Colosenses 2:12, al ser sepultados con él en el bautismo, con él también han resucitado por la fe en la fuerza de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. La fe que resucitó, la fe que tenemos, que es la misma que resucitó a Jesús. Y a ustedes que estaban muertos por sus delitos y su carne incircuncisa, otra vez el tema
los vivificó, fíjense, los llenó de energía, ¿no? Les dio la vida verdadera juntamente con él y nos perdonó todos nuestros delitos. Esta es una tremenda convicción de las comunidades deuteropaulinas. Hay un avance respecto del paulinismo, porque el paulinismo haría referencia de que hemos muerto en el bautizo, pero que no se realizó una resurrección, es decir, que ya nosotros somos resucitados, ¿no? Eso va a ocurrir en la parucía, en los tiempos finales, pero cuando va evolucionando el paulinismo ya se va agregando esto, y yo creo que tiene un significado. Si has muerto y resucitado, tu vida no puede ser como la anterior. Hay unas consecuencias éticas inmediatas, ¿ya? Todo esto va anticipando después lo que va a venir después, que tienen que vivir como seres nuevos, hombres y mujeres nuevos, ¿no? Acá tenemos una ilustración, esta es de las catacumbas de San Calixto, y se ve un bautizo, como si lo fuera a sumergir al bautizando. Y parece un niño, pero los estudiosos dicen, no, es el modo de representar de la vida nueva. Viene la vida nueva. Esta persona por eso tiene estas características como si fuera más bien más pequeño, como si fuera un niño, y está desnudo, ¿sí? Otro texto. Otra vez, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia han sido salvados, ¿no? Acá Noemí va a decir, ¿por qué no dice hemos sido salvados? Estoy de acuerdo, Noemí, acá debería decir hemos sido salvados. Y con él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús. Un tremendo avance respecto de la teología paulina del bautismo, ¿sí? Es decir, a través del bautismo no solamente tenemos una vida nueva, sino que hemos sido sentados en los cielos en Cristo Jesús. Es una tremenda glorificación del creyente, ¿sí? Y en arquitectura moderna, a mí me interesa mucho también, fíjense ustedes, en una pila bautismal de una iglesia se le ha dado a la pila esta forma de cruz, ¿no? Y uno puede descender realmente hacia las aguas y mojarse por completo y tenerlo ahí en el agua unos segundos, ¿no? Para decir cuando sale, realmente es una vida nueva. Son signos muy tremendamente poderosos, ¿no? Que cuando ya la adopción de la práctica de bautizar a los niños hemos perdido. Hemos ganado algo de lo social y de la identidad, pero hemos perdido la experiencia de vivir, ¿no? Sumergidos en el agua y salir de ella. Otra vez, Colosenses 3:1. Así pues, si han resucitado con Cristo, ¿cuándo hemos resucitado con Cristo? En el bautizo. Busquen las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Fíjense, tenemos acceso a este nivel, a esta esfera de la creación. Aspiren a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque han muerto y la vida de ustedes está oculta con Cristo en Dios. Y esto necesita muchísima hermenéutica, es decir, muchísima explicación para actualizar, porque estos textos podrían indicar lo que se llama escapar del mundo, ¿no? Te dicen, por ejemplo, este es un afiche de una iglesia evangélica, ¿no? Y está bien grande. Busquen las cosas de arriba. ¿Qué quiere decir? No se preocupen si son pobres, si son ricos, si hay injusticia, si hay cambios o no hay cambios sociales, porque buscamos las cosas de arriba. Pero acá, muy importante en una buena predicación, hacer hincapié. Hay que desear los bienes que no tenemos, los bienes que vienen totalmente de Dios, pero no tenemos que descuidarnos, ¿no? Pero estoy seguro que ustedes hacen ese ajuste ya de un modo oportuno. No tenemos en la literatura canónica, en lo que está en el Nuevo Testamento, no tenemos algo tan específico como esto. Ojalá tuviéramos, porque nos ayudaría mucho a entender, ¿no? Pero este es un escrito
del siglo II se llama la didaché, quiere decir la enseñanza. Entonces ahí se explica, ya en el siglo II se explica cómo debe realizarse el bautismo, ¿no? Y se dice, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. Quiere decir agua que fluye. Si no tienes agua viva, bautiza con otra agua. No hay problema, tremenda flexibilidad, ¿no? Si no puedes hacerlo con agua fría, hazlo con caliente. Es decir, hasta con un baño termal podrías bautizarte. Si no tuvieras una ni otra, derrama agua en la cabeza. Es decir, si no puedes sumergir a la persona, al menos derrama, no tiene un nombre técnico, derrama agua en la cabeza 3 veces en el nombre de la Trinidad. Muy interesante, antes del bautismo ayunen el bautizante y el bautizando, y algunos otros que puedan, ¿no? Fíjese eso, el testimonio que da la comunidad cristiana. Bueno, vas a ingresar en esa vida nueva y nosotros estamos contigo, ¿sí? Pero al bautizando, ¿sí?, le mandarás ayunar 1 o 2 días antes. Eso es un poquito más extenso. Acá lo que podemos recuperar es que había un proceso de iniciación que tenía sus exigencias, ¿no? Es decir, que ya muy pronto esta vida nueva venía conectada a modos más exigentes. Entonces podríamos decir que había una cesis bautismal, había que prepararse de un modo, ¿no? Entonces no era una cuestión que se tomaba a la ligera, ¿no? Pero en ningún texto canónico tenemos algo tan específico, ¿no? Acá viene el corazón y ya se me está terminando el tiempo, pero esto era las huellas más claras que tenemos de sinodalidad, ¿no? Aunque no me toca a mí Gálatas, porque Gálatas es una carta auténtica, en Colosenses hay una huella de un credo que es totalmente inclusivo, ¿sí? Porque se afirma, para él, para Dios, no hay griego o judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro, escita, que son 2 zonas de Grecia, ¿no? Perdón, los escitas son un grupo racial particular, los bárbaros son todos los gentiles, ¿ya? Es lo que se llamaría griego, todos los que no son judíos, ¿no? Esclavo o libre, pues Cristo es todo y está en todos. A mí me parece maravilloso encontrar esta perla de sinodalidad, ¿no? Es decir, una afirmación que podría ser una afirmación bautismal, es decir, ¿qué es en lo que creemos? Bueno, creemos de ahora en adelante que no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni esclavo, ni libre. Pues, ¿por qué? Porque Cristo es todo y está en todos. Entonces, fíjense ustedes que esto es mucho anterior a cualquier procedimiento separatorio, divisorio, que viniera de un sacramento, ¿no? Como la ordenación. Es decir, Cristo está en todos. Y de ahí es que viene, en nuestro sentido del siglo XXI, un sentido democrático totalmente válido y que es acogido plenamente por la doctrina social de la Iglesia, que no podemos segregar a nadie, mucho menos dentro de una unidad, ¿no?, que se llama cristiana, una unidad, una comunidad, ¿sí? Este credo, yo creo que es un artículo de un credo, viene de Gálatas, es decir, viene de una carta auténtica paulina, que Carolina, no sé si ya lo mencionó, pero donde se afirmaba: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Esta es una afirmación importantísima para las relaciones de género, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y yo creo que esto es un eco de un dicho de Jesús, ¿no?, que dice: no llamen a nadie padre porque todos son ustedes hermanos y ustedes tienen un solo Dios que está en el cielo. ¿Sí? Entonces, todo esto va haciendo eco del sentido de inclusión de las comunidades. Había un sentido muy poderoso, muy fuerte, y si después fue acallado, opacado, borrado, etc.
Lo que sí podríamos decir, si Gálatas es del tiempo de la vida de Pablo, vamos a suponer hasta los años 70, ¿sí? Estirando mucho la vida de Pablo, y ya en Colosenses tal vez ha habido un problema de no decir en esta secuencia ni judío ni griego, sino, ni esclavo ni libre, quitar esto de no hay hombre ni mujer, porque podría haber creado dificultades. ¿Sí? Podría haber creado dificultades. Entonces aquí también hay una evolución y lamentablemente hay una pérdida. A mí me hubiera gustado que se hubiera mantenido, ¿no? Pero eso ya es una cuestión de gusto personal, una afirmación contundente: entre ustedes no hay hombre ni mujer. Pero yo creo que acá es donde tenemos el ovillo más claro de una iglesia sinodal, de donde vamos a poder extraer bastante hilo, ¿no? Para afirmar lo que creemos. ¿Sí? Vamos al otro. Explicado de un modo un poquito más extenso, ¿sí? También en lo que podría ser en Efesios una afirmación de fe. Pues uno solo es el cuerpo y uno solo el espíritu, como una es la esperanza a que han sido llamados. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por todos y está en todos. Maravilloso. Caigo de rodillas. ¿Sí? Caigo de rodillas porque una afirmación de este tipo es la que nos tiene que afincar en esta intuición que tenemos de la invitación del Papa Francisco, ¿no? Tenemos que repensar por completo la Iglesia. La Iglesia está necesitadísima de una nueva visión, una nueva estructuración, un modo que sea poliédrico, un modo que sea inclusivo de ser iglesia. ¿Por qué? Porque, versículo 6, un solo Dios y Padre de todos, que está por sobre todos. Actúa por todos y está en todos. Entonces, cuando ustedes vean a alguien que está actuando como si fuera Dios, tenemos que recordarle esto. Tenemos que decirle, miren, parece que ustedes creen que es Dios, ¿no? Pero Dios está por encima de todos nosotros, ¿sí? Y actúa por todos. ¿Sí? Y en nombre de eso le pido, por favor, que no se escuche. ¿Sí? En nombre de esto le pido, por favor, que sea consciente que somos un grupo diverso, que somos un grupo donde todos hemos sido invocados y entre nosotros no hay ni griego, ni hebreo, ni escita, ni bárbaro. Pero acá está la carne, vamos a decir, ¿no? De aquí sale. ¿Ya? Miren, soy consciente de que ya estamos llegando a la hora y voy a recordar dónde nos hemos quedado. Lo único que hacia el final he puesto en el chat una lectura que se llama Misterio, porque tanto en Efesios como en Colosenses hay muchas afirmaciones donde se habla del misterio, ¿sí? Y da la impresión que los cristianos usaban también en este lenguaje de separación de que habían ingresado en una esfera misteriosa y esa esfera era la actuación verdadera de Dios en ellos, una actuación transformadora. Pero todo esto viene de unas religiones de Oriente que se llaman religiones mistéricas, ¿no? Y aquí en Roma hay un lugar que se llama la Basílica de San Clemente y en sus niveles tercero de excavación hay un lugar de ritos mistéricos, ¿ya? Que venían de Persia y donde hay este personaje que se llama Mitra y que aparecía como dominando a un toro. Le parece un caballo, pero en realidad es un toro. Entonces este toro es asesinado por Mitra y a través de la muerte del toro se da vida nueva.
pero hay una serie de conexiones. Entonces hay un PDF que está en el chat, que ojalá ustedes puedan leerlo, porque cubre tanto misterio en lo paulino y en lo deuteropaulino, ¿sí? Entonces, lamento, casi el tiempo se nos fue. Que tengan un buen fin de semana, ¿no? Que tengan un buen fin de semana y que disfruten los que tienen la suerte de estar en el clima bellísimo y en el cariño de Medellín, ¿sí? Y nos vemos la próxima semana, ¿sí?